En este vídeo voy a explicar los filtros en Photoshop. En Photoshop tenemos a nuestra disposición muchísimos filtros agrupados en el menú filtro. En este menú tenemos en esta parte superior unos filtros que son un poco especiales. Si observamos a la derecha el nombre del filtro, tenemos tres puntitos. Esto significa que se va a abrir una interfaz propia para poder ajustar pues, todas las propiedades del filtro en cuestión. Y luego en esta parte, por aquí debajo, tenemos agrupados también muchos más filtros en diferentes categorías: 3D, desenfocar, distorsionar, enfocar, estilizar, etc. Son filtros que la mayoría de ellos son bastante intuitivos, que nos van a servir pues, para añadirlo a las capas y poder darles diferentes aspectos. Bueno, tenemos dos formas principales para aplicar filtros. Una es directamente a la capa que queramos. Yo, por ejemplo, aquí en este documento, que tenemos aquí esta jirafa, esta carretera y este fondo, que es una puesta de sol, selecciono el fondo de la puesta de sol, me voy al menú filtro y elijo cualquiera de los que tenemos por aquí. Por ejemplo, en la categoría de estilizar voy a elegir extrusión. Bueno, aparecen, como en casi todos los filtros, pues una serie de propiedades con diferentes valores para que podamos configurar el filtro a nuestro gusto. Por ejemplo, bueno, ponemos cubos, tamaño 30 píxeles, lo que viene por aquí. La extrusión lo que va a hacer va a poner una especie de cubos con apariencia tridimensional, como si estuviera en fondo. Bueno, pues le damos a OK. Comienza el proceso para aplicar el filtro. Tardará más o menos dependiendo de lo complejo que sea y de los valores que hayamos puesto. Bueno, ahí lo tenemos, como esta capa de la puesta de sol tiene esa extrusión de esos cubos tridimensionales. Bien, sin embargo, esta opción es la que tenemos que intentar evitar siempre que sea posible. El aplicar directamente un filtro a una capa tiene bastantes inconvenientes. Sobre todo es que es una forma de trabajar destructiva. Yo ahora no puedo cambiar de forma sencilla ninguno de los valores que tenía ese filtro. Podría hacer control Z y volver a aplicar con diferentes valores, pero si yo hubiera guardado el documento y lo vuelvo a abrir en otro momento, pues no tengo esa opción. Estoy trabajando de forma destructiva. Así que voy a hacer control Z, deshacemos y ahora voy a explicar cómo hacerlo de forma más profesional. Bueno, el primer paso para aplicar un filtro de forma no destructiva es convertir la capa en lo que llamamos un objeto inteligente. Para hacerlo tenemos también dos opciones. Una es hacer un clic derecho en la propia capa y ahí elegimos la opción de convertir en objeto inteligente. Y la segunda opción directamente la tenemos también en el menú filtro. Y eso está aquí, convertir para filtros inteligente. Tanto esta opción como esta de aquí hacen exactamente lo mismo. Bueno, lo convertimos para filtro inteligente. Le damos OK al mensaje que aparece. Y ahora vamos a ver cómo ahora la capa tiene este icono que significa que ya es un objeto inteligente. Y eso tiene muchas ventajas, también algún inconveniente, pero muchas ventajas. Bueno, pues ahora vamos a aplicar el filtro. Filtro, estilizar, extrusión. Vamos a darle los mismos valores que teníamos antes. Le damos a OK. Lo voy a aplicar otra vez. Bueno, visualmente ocurre exactamente lo mismo que antes, pero en el panel capas, y aquí es lo interesante, aparecen dos cosas. Primero, aparece esta máscara. Esta máscara nos va a permitir aplicar el filtro solamente a las partes de la capa que nos interesen. Ya sabemos cómo funcionan las máscaras.
cogemos un pincel con el color frontal negro y ahora por donde pasemos el pincel con la máscara seleccionada no se le va a aplicar el filtro. Ahí estamos viendo como en estas partes del mar no se aplica el filtro. Por donde yo pase el pincel no tenemos el filtro. Si cojo el pincel de color blanco, hacemos que nuevamente se aplique el filtro por ahí. Bueno, pues es una primera ventaja muy interesante porque nos va a dar muchísimas opciones para aplicar el filtro solamente a las partes que queramos de la capa. El concepto de máscara. Y la segunda gran ventaja es que si yo hago doble clic en el propio filtro, aquí en la palabra extrusión, se vuelve a abrir el cuadro para configurar el filtro. De esta forma puedo cambiar de forma no destructiva cualquiera de los valores de las propiedades del filtro. Si por ejemplo me parece que su tamaño de los cubos es pequeño, voy a darlo más grande, por ejemplo tamaño 70. Y que en vez de cubos sean pirámides. En fin, podemos cambiarlo ya como queramos. Le damos a OK. Y lo voy a volver a aplicar. Ahí está, con las nuevas condiciones que yo le he dicho. Bueno, además, estos filtros inteligentes tienen también aquí los visores para poder mostrar u ocultar el filtro que estemos aplicando. Y también tenemos aquí un botón muy interesante que si hacemos doble clic, nos aparecen las opciones de fusión. Bueno, aquí nos permite poder aplicar un modo de fusión solamente al filtro, no a la capa de la puesta de sol, sino al filtro de extrusión en este caso. Aquí tenemos a nuestra disposición todo el modo de fusión que ya conocemos. No sé, por ejemplo, a poner multiplicar. Y vemos cómo el aspecto del filtro es totalmente diferente. Siempre, ya sabemos, con diferentes modos de fusión los resultados visualmente son distintos. Bueno, pues buscaríamos el que nos gustase y lo tenemos aplicado. Y lo mismo con la opacidad. Esta es la opacidad del filtro, no de la capa, sino del propio filtro. Multiplicar y, por ejemplo, 75%. Le damos OK y ahí lo tenemos. Es el propio filtro el que tiene esas opciones de modo de fusión y de opacidad. Que podemos cambiar en cualquier momento. No hay que confundirlo con el modo de fusión de toda la capa, los tenemos aquí, y la opacidad de toda la capa. Bueno, además, si hemos aplicado bastantes filtros, nos podemos quedar aquí sin espacio y para eso tenemos este botón de aquí, que lo que hace es ocultar o mostrar los filtros aplicados. Siempre que tengamos un filtro aplicado aparece este botoncito que nos lo está indicando. Este botón me dice que tenemos aplicados por aquí filtros que no estamos viendo. Haciendo clic en la flecha los muestra.